Si tú agarras tu balance, una respuesta objetiva, digamos, a lo que tú dices. Tú agarras tu balance, tienes tus activos, le resta el pasivo corto y largo plazo, te va a dar tu capital, eventualmente, tu patrimonio. Si ese patrimonio lo multiplicas por el 10% y esa plata actualmente no es la última línea del próximo año para tu presupuesto o la realidad actualmente, estás en un problema. Grabando. Buena, don Mario. ¿Cómo está, don Mario? Hola, aquí estamos, pues. Otra semanita. Bien, ahí cruzamos las manitas. Muy bien. Otra semanita ya grabando Efecto Wow. Nos vamos al duplex. Aquí estamos. Nuevo episodio, nueva semana de Efecto Wow, don Mario. Mucho gusto, semana dura. Semana dura, lo decimos toda la semana. Particularmente esta semana estuvo muy Es como dura. que venimos al podcast a quejarnos. Pero nos liberamos también un Nos poco. liberamos, sí, esta es la zona de liberación y liberación de estrés. Liberación, canalización de buenos sentimientos. Exacto. Don Mario, estamos en un nuevo episodio de Efecto Wow, una nueva semanita, nueva grabación y de manera también en esta parcelación toca capítulo con invitado. Capítulo con invitado, tenemos un invitado súper interesante. Tenemos un invitado interesante. Sí, ahí, bueno, sí. ya le pueden ver como las manitos, ¿no? Sí. Mira, en el duplex, Por ahí está, por ahí aparece. Ahí Muy está. bien, ya se vienen los aplausos, Ok, hoy día tenemos a Darío Poblete, ¿eh? Ahí está, lo vamos a ahí presentar, está, Darío. Ahí. Aplausos. Aplauso, Darío. Bienvenido al espacio de Efecto Wow. Muy bien, bienvenido. Darío es ingeniero comercial, contador auditor de la Universidad de las Américas, MBA, máster en dirección financiera y mentor certificado de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en logística en España, máster en innovación de Monterrey, México, Chuta que ha viajado. Innovation Entrepreneur Certificate Stanford University, candidato de certificación en transformación digital, de la misma casa de estudio, especialista en liderazgo, innovación, design thinking del MIT, certificación Six Sigma Green Belt del Politécnico de Barcelona, mentor certificado y ahí voy a parar un poco. Después dice emprendedor con más de 15 años de experiencia y también es coach de negocio certificado de una firma de coaches que es Action Coach. Action Coach. Exacto, y bueno, un par de pergaminos ahí. Exacto. Primero, ¿cuántos años tenés, Darío? 54. 54. Oye, joven, Una guagua. ¿Cómo hizo todo esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas carreras hiciste en paralelo? Bueno, 3 en particular. ¿Tres Tres, no, particularmente? dos lo que pasa es que, bueno, estoy hablando de la década del 90, cuando usted estaba mucho más chico en realidad, pero era interesante ver la posibilidad de avanzar una carrera y ir tomando más ramos para efectos de poder ir sacando más títulos. por así Buenísimo, decirlo. buenísimo. No es que he estudiado 4, después 5, perfecto, no. perfecto. O sea, estudié 4, después 2 más, después 2 más, y ahí fui Perfecto. incorporando más, digamos. Perfecto. Y bajo esa lógica, esos pergaminos, Sí. ¿cómo se puede llevar toda esa academia, esa teoría, a la práctica? Bueno, hay dos temas en lo particular, fíjate. Yo creo que cada vez las carreras deben ser más cortas, ¿ya? Yo en lo particular tengo la oportunidad de hacer clases a ingenieros civiles informáticos de último año y claro, tienen la problemática de que la tecnología tiene una vida comercial de 4 o 5 meses, digamos, ¿ah? Que queda obsoleto, digamos. Por lo Exacto. tanto, cuando está saliendo al mercado, lo que viste hace 2 años atrás está obsoleto, ¿ya? Eso, entonces es un impacto muy fuerte para alguien que estudia 6 años. Te lo voy a decir desde el punto de vista de un observador del entorno. Yo creo que cada vez estamos más, y tú lo ves, las empresas, sobre todo las americanas, están contratando más por la actitud que tiene la gente, ¿ya? Eso. O sea, que tiene la actitud de desenvolverte, de conversar, de trabajar en equipo, de armar y desarmar equipos multidisciplinarios. Eso va mucho en la personalidad de las personas, ¿ah? De poder desenvolverse. Y ahí viene el tema de que te vayas certificando, obteniendo certificaciones de un año y medio, de 6 meses, que te permiten irte actualizando conforme pase la tecnología. Estas carreras de 5, 6, 7 años, pueden ser muy interesantes. Yo como papá tengo un paradigma potente, digamos, porque claramente mi hijo estudia ingeniería civil industrial y va a estar 5 años en la universidad, pero yo fui formado en los años 90 donde ese era el único camino. ¿Te das cuenta? Entonces tengo
tengo el tema de que, bueno, Una mucha doble gente tiene posición. claro, te fijas, porque Sí. quiero que lo haga porque es la herramienta que le va a quedar. Pero sin embargo, y lo podemos decir después más en detalle, sobre todo para aquellos que estamos mayores de 50, que ya tienen una carrera que ya no puedes estudiar algo para dedicarte a eso el resto de tu vida. Ustedes tienen la posibilidad, son más jóvenes que yo, pero en general tienen la posibilidad de cambiar hasta 4 veces de profesión en tu vida, algo que antes Claro. no se consideraba. Para dar un ejemplo, un amigo mío muy cercano, que él es ingeniero civil industrial, ingeniero civil informático, y de repente dijo, no más, a los 40 años. Él ya tocaba bajo, ahora tiene 3 grupos, uno de Led Zeppelin que salió hace poquito en la televisión, que ahora dando Black Dog se llama, y tiene 2 grupos más. Y aparte estudió psicología. Entonces ahora él tiene su consulta después de estar 15 años trabajando como ingeniero informático, muy capacitado, muy renombrado. Dijo, hasta aquí llego y ahora voy por mi pasión. Y mi pasión es la música y mi pasión en este caso va por el lado de la psicología. Tú me podrás decir, bueno, pero qué riesgo, con 3 hijos, más encima el caso de él, una nieta, etcétera. Chuta, es muy fácil, me dice, mira, gano 1/3 eventualmente, pero gasto 1/3 de lo que gastaba antes. ¿Te claro. fijas? Entonces, Ese es el sentido de la realidad también, claro, para poder te das tomar cuenta, ese entonces, tipo de decisiones. pero tú lo mirás y el tipo más feliz del mundo. Sí. Entonces, ¿hasta qué minuto tú puedas transar tu felicidad propia, tu pasión? Claro. Yo siempre digo, mira, y no es que me quiera alargar, pero el tema me apasiona mucho, digamos. Cuando tú haces algo que te gusta, que te apasiona, que te mueve, que te levanta en la mañana, a mí me preguntan, ¿cómo haces 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo? Porque yo no estoy desde las 8 de la mañana trabajando en lo mismo hasta las 5 de la tarde. Distribúyeme tiempo, como el caso de los horarios del colegio, que tenía Claro, como- castellano, claro. matemáticas, etcétera. Bueno, Exacto. días de enfoque y días de desahogo. Claro. Y horario igual. Entonces, cuando tú trabajas en algo que te gusta, te apasiona, te mueve, la inversión en energía es muchísimo más baja para mejores resultados que si tú te levantas todas las mañanas a hacer algo que realmente te vas detrás del cheque de fin de mes. Claro. Estoy No, muy de toda- acuerdo toda con la eso. razón. Estoy O sea, muy de toda la acuerdo razón. con eso. Toda la razón. Es una realidad que a mí me costó muchos años Sí. aprenderlo, pero te matáis la guata, Sí. te Lo que llaman, sientes frustrado, lo que bueno. dicen los gringos el burnout, Claro. que te Sí, quemáis pero- y no podéis seguir. Oye, yo quería hacer una pregunta también que tiene que ver con, lo dijiste tú, Darío, como entre medio de tu respuesta. Sí. Dijiste, mira, los gringos o la mentalidad más como del norte, digamos, Sí. no solo los gringos, los canadienses y todo, Sí. aprenden a través de cosas o a través de errores o a través de vivencia o tú también decías como de la pasión. Pero eso es una visión también muy gringa que yo creo que a lo mejor las generaciones más jóvenes están adaptando a decir, oye, ¿sabes que yo cometí estos errores y ahora puedo tener más experiencia y llevar una nueva, no sé, una nueva empresa o algo así? De hecho, cuando allá están como los venture capital, te miden un poco también así como cuántas veces has fracasado. Si quebraste 2 o 3 veces, puta, esa yo soy una experiencia porque ya pasaste por situaciones complejas y todo. por supuesto. Ahora, tú que también habláis con muchos emprendedores y habláis con estudiantes también en la Sí. universidad, veis que eso no solo en ellos, sino que en el mercado es algo que está siendo valorado porque es una mentalidad muy gringa, ¿verdad? Pero acá hablar a lo mejor de que te caíste una vez, de que quebraste, no es tan bien mirado, po. Básicamente nosotros vemos que las generaciones de los 90, inicios de este siglo, por así decirlo, el error, la equivocación profesional era ampliamente castigado, ¿ya? Cuando uno incorpora factores de innovación, que es uno de los temas que me apasiona también, tú ves que no hay proceso de innovación sin error o fracaso incorporado. No es imposible la innovación si tú no te equivocas. En mi caso, yo he abrazado la metodología Agile Design Thinking, en donde claramente fallar pronto y fallar barato es una ventaja. Exacto. ¿Ya? Lo que pasa es que tienes que fallar barato. Yo también tú lo mencionabas, yo también vengo de periodos de quiebra, en donde perdí gran parte del patrimonio, después volver al malo, etcétera. Son aprendizajes, pero cuando tú hablas de fallar pronto y fallar barato, trata de, como vas a fallar, probar y medir, por así decirlo. Lean Startup también es otra opción. Te da la posibilidad concreta de ir mejorando o iterando en ese sentido. Las nuevas generaciones están muy en la onda de, bueno, probamos y midamos. ¿Ya? 20 años atrás, 30 años atrás, yo quería salir y mi sueño era comprarme el auto, mi sueño era la casa propia, mi sueño era viajar. Tú ves ahora los sueños de las generaciones y quieren trascender, quieren generar un propósito. Exacto. Es inmaterial, te das cuenta, no es tangible, digamos. Entonces, efectivamente eso te produce un cambio de actitud y un cambio de paradigma. Innovación incluye el error y el fracaso, y por otro lado,
si te equivocas, no es algo malo, sino que es parte del aprendizaje. Claro, Ahora, exacto, que el camino. no se talla la vida en el tema, Sí. pero... No, Es no, que bueno, yo creo que ahí un poco está, porque podéis fallar, o sea, puedes fallar y cometer errores, lo otro es internalizar esos errores, Por ir, supuesto. ir fallando rápido, como decís tú, Sí. versus a la mentalidad que, Sí. que uno tenía o que teníamos antes, digamos, como sociedad, Sí, claro. de darle y te caías en el hoyo, Sí. en el hoyo y te llegabas a una quiebra gigante donde Sí, tu claro. patrimonio se iba a cero probablemente y Por no te podías supuesto. levantar. Hoy día Por supuesto. fallar en pequeñas cantidades te permite decir, oye, hasta aquí llego y claro. racionalizar. Y que de hecho yo creo que es parte de un proceso, o sea, lo voy a poner de esta manera. Si hoy día yo hablo con cualquier negocio, cualquier emprendedor, cualquier persona que está tratando de ser un autónomo comercial y me dice que sus procesos son pulcros, que nunca cometió un error, lo más probable es que yo desconfíe de esa persona. Absolutamente. O desconfíe de su producto. Totalmente. ¿Cachai? Porque finalmente lo que estoy hablando o lo que estoy interpretando de eso es que no tiene grados de iteración en la mejora de lo que está ofreciendo o la mejora del servicio que está prestando. Sí. Y ahí yo creo que se justifica un poco lo que estamos hablando. Es decir, Claro. el espacio para equivocarse, el espacio para echar a perder es parte importantísimo en la perfección de lo que tú estás entregando. Sí, claro. Perfección no per se, sino que en la iteración constante para poder mejorar el producto. Y ahí un poco yo siempre lo planteo. Si alguien me plantea que sus procesos son totalmente inequívocos y no hay ningún error, Claro, no le creí. yo no le creo. O sea, Sí. no es que no le crea lo que me está diciendo, no le creo el producto o servicio que va a estar entregando. Por supuesto. Porque Exacto. no tiene procesos de mejora. No sé cómo Sí. lo ven ustedes. Bueno, es que hay dos temas. Te lo voy a decir desde el punto de vista de la inteligencia artificial en términos de tecnología y de RPA y robotización de procesos, que se está viendo mucho ahora, y desde el punto de vista del manejo del escenario que es cambiante. A mí me toca mucho hablar con CEOs, gerentes generales, etcétera, en mis procesos comerciales propios de mis productos, en donde me dicen, no, aquí tenemos todo perfecto, todo bien, aquí no tenemos problema, todo funciona de maravilla, no tenemos ningún inconveniente. Cuando me dan esa Mal, cuando me dan esa súper respuesta, cuando me dan esa mal. respuesta, Sí. yo digo, acá hay un problema. Digamos. Sí, Es como lo que estamos Sí. conversando recién, es como Claro. eso que no quería asumir que estáis cometiendo errores, un poco por no mostrar esa vulnerabilidad, Claro. pero al mismo tiempo también estáis reconociendo que no estáis propensos a mejorar, optimizar, a hacer Por supuesto. cuestiones. O sea, yo encuentro que, fíjate que el éxito es la semilla al fracaso. Estoy convencido por experiencias propias, Exacto. como también por lo que veo, la evidencia me muestra, digamos. O sea, una persona que está muy seguro de lo que está haciendo y que no hay errores, quiere decir que no está primero bien informado. Claro. Y mientras más grande sea la empresa, le están ocultando situaciones. Mira, en mis procesos de RPA, de robotizar procesos, etcétera, que es una de mis actividades, no hay ningún proceso en ninguna organización que no me haya tocado que no tengan problemas serios. O sea, me ha tocado clientes que en definitiva me dicen, robotízame este proceso y con agentes de inteligencia artificial que se auto de alguna manera, se autodefinen, absorben los procesos, etcétera, pero ni siquiera el cliente sabe cómo hacer las cosas. Claro. ¿Te das cuenta? Si ni siquiera el cliente tiene claros sus procesos, ¿cómo vas a robotizar algo? Necesitas claras reglas de negocio para Claro. poder robotizar. Sí, po. Y Y segundo, que un tema que más me preocupa, antes cuando comentábamos cómo era el tema de la construcción, etcétera, que está un poco atrás de ese sector a nivel mundial, fíjate que hay una de las cosas más preocupantes, todavía a nivel directivo, y eso es una preocupación constante que tengo de algunas organizaciones, piensa que la transformación digital es implementar un software o comprarse algún Claro. hardware o un computador en especial. Claro. La transformación digital es cómo vas a relacionar tu empresa. David Rogers en sus libros lo dice muy claramente, que es uno de los gurús a nivel mundial de la Universidad de Columbia, dice claramente en la forma como tú te relacionas con tu entorno. Claro. Cómo te relacionas con tus clientes, tus proveedores, cómo te relacionas con la innovación. ¿Ah? Entendiendo Sí. la innovación, ahí voy a citar Sí. otro autor, digamos, de Luis Pérez Breva, que es el decano de la Facultad de Emprendimiento e Innovación del MIT. O sea, innovar es una novedad con impacto. Sí. Y junta piezas que ya existen, al tiro, junta piezas que ya existen y crea una nueva experiencia. No es invención. Cuando Sí. nosotros queremos innovar, es que yo no soy innovador, Darío, me toca mucho en mi equipo de trabajo que nadie te está pidiendo que traigas algo de otra galaxia. No te estamos Junta- pidiendo reinventar la junta rueda, claro. piezas que ya Claro. existen Claro. y Claro. innova. Sí, ahí hay un tema, yo vengo, o estoy en el mundo de la minería y Big Corporate. Felipe habla siempre y contrarrestamos como estas visiones, porque Felipe viene del tema más digital, de una startup, digamos. Entonces, o de un emprendimiento digital.
Entonces, claro, las visiones son un poco diferentes. En mi industria, por ejemplo, hace un par de años se hablaba de la minería 4.0, que tenía que ver con minería y poner un sensor y después medir y capturar. Pero la ya se construcción es igual, la construcción 4.0. ¿Cachai? Ahora se está hablando de la minería 5.0, que es esta digitalización de procesos, poner un sensor, Robótica. pero integrar a la gente en esa minería 4.0 para poder, primero, capacitar a la gente en tecnología, porque claro, ponían los sensores, estaban ahí, nadie lo ocupaba, ¿cachai? O cosas así, pues. Entonces, es el factor gente, el factor humano, ahora del entendimiento de la tecnología con el entorno, como tú bien lo dices, con todos los stakeholders de ahí, el cliente, también con el compañero de trabajo, todo. Oye, dejaron una pregunta ahí que está justamente aquí en la pauta y ya me quiero ir un poco como del design thinking que tú dijiste. Sí. Ya aterrizando, porque estamos hablando de, claro, libros, algunas referencias y cosas muy, muy, muy entretenidas. Yo creo que la gente está aprendiendo bastante con este capítulo. Pero ya si lo aterrizamos un poco, ¿cómo va ese design thinking en las pymes o en las empresas ya también grandes? Sí, por supuesto. ¿Cómo se implementa ya, digamos, así como pum? O qué es lo primero que deben pensar esos CEOs o un C-level, digamos? Sí, claro. Bueno, lo primero es que no hay innovación posible en una organización si el número uno no está convencido de ello. Pero no solamente porque tiene que hacerlo, sino que tiene una razón de ser. Me ha tocado equipos de trabajo en empresas grandes en donde el directorio presiona mucho, en lo que veo actualmente, sobre todo en Chile, están muy presionados a los niveles ejecutivos por innovar. El tema es que si innovan mal, los echan, digamos. Entonces tenemos una cantidad de ejecutivos que están por sobre 50 años que realmente están súper urgidos porque no es fácil encontrar pega a los 50 años, por mucho que sea gerente general, después ubicar una empresa, un trabajo similar es complejo. Por lo tanto, innovar requiere un riesgo en donde tú tienes que tener claridad de por qué vas a innovar en la organización. No simplemente contratar un jefe o un gerente de innovación. ¿Por qué voy a innovar? ¿Cuál es la razón de ser? Porque ese es el mensaje que va hacia abajo. ¿Y cuál es el proceso formal? Design Thinking, que es una metodología como varias más ágiles al respecto, pensamiento de diseño, lo que hace es traer el diseño a un inicio del proceso de la generación o modificación de un nuevo proceso, de un nuevo servicio, o producto, o la creación de uno de ellos. Yo tenía una persona en el MIT que decía muy bien, Design Thinking te ayuda a crear productos o servicios que los clientes amen, porque desde un inicio tú estás generando un proceso que permite levantar lo que llamamos necesidades latentes, esas que ni siquiera el cliente las tiene claras. Steve Jobs lo hizo muy bien, uno puede decir Darío, la 9.5, Steve Jobs, pero nosotros que andábamos con un ladrillo en los años 90 o después con el famoso BlackBerry, claro, entonces en el fondo, bueno, ¿y qué pasa si el teléfono hubiera tenido luz? Si tuviera más aplicaciones, si tuviera una cámara con tantos píxeles, que fuera touch, bueno, necesidades latentes que él detectó, para eso decide Design Thinking y sobre todo tiene 5 etapas, que la primera está muy relacionada a los valores, que falta mucho en la sociedad nuestra, empatía, generar desde el cliente realmente estas necesidades de descubrirlas, ojalá vivir esos mismos dolores que él, y después recién de levantar toda esta información, yo defino el problema para terminar generando ideas. ¿Cuál es el problema que tenemos las corporaciones? Y a mí me tocó cuando era ejecutivo, con buenas, malas experiencias, fracasos y éxitos que tuve, que tú tienes un problema, llamas al grupo más cercano para ti para que haga un brainstorming directo y generemos una solución. Pero no me preocupo de las personas que están viviendo eso específicamente, que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo, digamos, si no puede ser mi problemática. Graso problema en las pymes, que lamentablemente el 80% fracasan en esta relación de 80-20, la ley de Pareto que se llama, en donde se enamoran de la solución. Entonces ahí vemos, bueno, esto debe ser un golazo. ¿Por qué no tuvo éxito? Es que lo estás mirando de tu paradigma, como si tú fueras al mercado, digamos. Entonces, la innovación, de alguna manera, la cataloga, en este caso, el cliente, digamos. ¿Y cuál es la diferencia entre la parte corporativa y las pymes? Que las pymes tú ves mayor ímpetu, mayores ganas, mayor pasión. En la parte de la corporativa, tú ves que están todos súper ocupados. En realidad, entonces, unir a la gente de distintas áreas para capacitarlo y hacer un proyecto de Design Thinking, primero, que lo haga la parte tecnológica. No, sabes que es una responsabilidad del área comercial. Entonces, administración y finanzas no tienen nada que ver. Producción no tiene nada que ver. O contratar un recurso humano, olvídate, eso está para pagar los sueldos. Entonces, o un experto, un outsourcing que te venga a apoyar, que no conoce la empresa. Entonces, lo ideal es hasta ayudar, contrata un moderador,
y genera tiempos, porque la robótica, y esto es clarísimo, la robótica va a reducir los tiempos dedicados para aquellos proyectos, ya lo estamos viendo, que son repetitivos y habituales y consumen muchos tiempos de hora hombre. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Tiene que reinventarse. Entonces ocupa esos talentos para que se concentren en actividades que generan valor y utilicen metodologías ágiles como Design Thinking u otras Exacto. para generar nuevas Sí. oportunidades, digamos. Sí. Ahí, bueno, te está prestando mucha atención y creo que es muy llamativo lo que comentáis. Y ahí me pasa, como aterrizándolo aún más a la pregunta Sí. de cómo lleváis este concepto hay un dando vuelta, hay un... Nos estamos buscando. Sí. Este concepto de design thinking al día a día, Sí. pero me quiero ir un paso más atrás, que Claro. me habláis en este concepto de que la innovación per se, todo el mundo busca innovar, Mm. pero también me he puesto en muchas situaciones en el último tiempo es ¿por qué? Y si tuvieras que decir ¿cuándo es necesario innovar o no? O ¿cuándo tú tienes que identificar que en verdad tu negocio necesita innovar? Muchas veces se innova porque, todo el mundo lo está haciendo. Claro. Y tengo que hacer porque si no tengo el miedo de que efectivamente no voy a estar a la par de lo que está pasando a la vanguardia. Lo decíamos en el capítulo anterior. Toda la Exacto. moda de la IA, todo hay que hacer IA porque hay que Exacto. hacer IA. Y ahí me pasan un montón de cosas. Primero, que no tenéis la identificación de qué es innovar o cuándo innovar. Segundo, no sabes el valor de tu producto tampoco. Porque el valor de tu producto o servicio tiene que también él decirte cuando necesita un grado de innovación a partir de un análisis del customer success de los Sí. clientes, etcétera. Ese concepto de innovar por innovar, ese concepto de tener que ir a la vanguardia porque hay que estar a la vanguardia. ¿Qué grado, que me imagino que también lo podéis ver ahí con las consultorías que entregáis, pero ¿cuándo uno puede identificar efectivamente que es momento de innovar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo tengo que tener la capacidad también como ejecutivo de un negocio parar un directorio y decir, ¿sabéis que no? Más allá de que tenga las presiones necesarias de un directorio y decir, ¿sabéis que no? Esto no lo voy a hacer porque el hacer esto, en la curva de aprendizaje voy a dejar de perder todo esto. Por lo mismo que estás diciendo tú. Sí, claro. Y ahí como que siempre planteo estas interrogantes como en contra. ¿Por qué hay que innovar? Quizás suena súper poco populista o subpopular, mejor dicho. Pero partir a la base, digamos. Claro, supuesto. pero ¿por qué tengo que innovar? Es como cuando te dicen lo voy a llevar a un tema más coloquial, así como tienes que salir de tu Del zona de estado de confort. confort. Sí, lo hemos hablado. la lo hemos caja, la hablado. caja. ¿Y Lo por hemos- qué? Perdón la expresión, perdón. ¿Y por qué chucha tengo que salir de mi zona de confort si estoy súper cómodo? Sí, por Pues, y supuesto. me está yendo bien. ¿Te fijáis cómo es Sí. ese leitmotiv Sí. de la maldita presión social? Que efectivamente te dice tienes que salir de ahí porque el leitmotiv del mundo te lo está diciendo. ¿Cómo lidiáis con eso en definitiva? Sí. Bueno, hay varias aristas como para responder eso. Primero, del punto de vista de las sensaciones. Entonces, te lo voy a comentar. Si no tienes indicadores KPI de generación de nuevos productos o ni siquiera nuevos productos y servicios, sino que indicadores que te digan cuántos prototipos de nuevos productos y servicios has generado durante el año, estás aumentando tu riesgo que para el próximo año alguien te gane la partida. Pero que por quede definición, obsoleto. porque estamos... No, es la vida real. Porque, Es la vida real. están naciendo nuevos, Está muy nuevos líquido. competidores. O sea, estamos en un mercado chileno que somos casi 18 millones de personas, un mercado tremendamente chico, en donde si yo me invento una nueva caluga y la voy a vender en la esquina, pasado mañana voy a tener 3 o 4 haciendo lo mismo. Pero Darío, Ya lo primero. para estar de acuerdo, Sí. eso tú lo dices por definición, o sea, por la experiencia mía. ya, y Ahora voy a la parte y técnica. porque Sí. tú decís, si no hay un Sí. weón aquí en Chile, hay un chino que ya lo está haciendo. Absolutamente, Perfecto. absolutamente. Y la globalización que sí. Pero todavía hay una respuesta financiera. Si tú agarras tu balance, una respuesta objetiva, digamos, a lo Ok. que tú dices. Tú agarras tu balance, tienes tus activos, le resta el pasivo corto y largo plazo, te va a dar tu capital, eventualmente, Claro. el patrimonio. Si ese patrimonio lo multiplicas por el 10% y esa plata actualmente no es la última línea del próximo año para tu presupuesto o la realidad actualmente, estás en un problema. Qué buen ¿Me dejo hack. explicar o no? Qué buen hack. Me Es como una regla explico? simple, digamos, Simple. financiera. O sea, ¿no? Y te va a repercutir no solo en tu balance, sino que después en tu income statement del próximo año, absolutamente. que ya no vas a tener el mismo Absolutamente. revenue. Algo te está diciendo el mismo que revenue. si tú tomas los activos, le restas toda tu deuda a corto y largo plazo, te va a quedar obviamente el patrimonio, y ese monto de plata lo multiplicas por un 10%, eso debe ser tu utilidad después de impuestos. Si no es eso, estás en un problema en alguna parte de tu empresa, y lo más probable es que te estás quedando atrás desde el punto de vista de innovación, del punto de vista de manejo de equipo. Nosotros cuando coachamos a nuestros clientes, lo primero que hacemos es el dominio.
¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo está el manejo de los dineros? ¿Qué reportes, qué KPI, etcétera? ¿Cómo está la entrega de tu servicio? Y algo tremendamente importante, ¿cuál es tu propósito? ¿Hacia Claro. dónde vas? Claro, ¿por qué estás haciendo lo que ¿Cuál estás es haciendo? Porque tú me decís, no, pero es que la visión, la misión, los valores son temas muy académicos. Claro. Oye, Es clave. es clave. Es clave, Tú sí. cuando contratas a alguien y lo entrevistas, tú tienes que decirle, mira, para allá va mi empresa. Claro. Te subí al buque, Claro, más allá que te voy a claro, pagar un sueldo. claro. Claro. Y cuando alguien te dice, no, realmente me apasiona, lo que llamamos el salario emocional, es tremendamente vigoroso para la No, estructura, ¿te das exacto, cuenta? exacto. Y después nosotros trabajamos con el tema del nicho, la parte comercial. Inclusive me toca muchos clientes que dicen, no, es que voy a contratar a un gerente general porque yo ya estoy cansado. Que sé yo. ¿Preparaste la estructura para contratar a un gerente general? Claro, ¿Tienes el claro los traspaso y dominios? ¿Tienes el claro el onboarding de eso. nicho? ¿Tienes Mm. claro el equipo? Porque si lo vas a contratar cuando hablamos de la transición de la empresa familiar, etcétera, solamente porque estás cansado, tienes un grave problema que a lo mejor o se te va a aburrir o no vas a encontrar, no hay cultura. Claro, Otra cosa dice, no, claro. mezclando la innovación. Quiero construir una empresa que la cultura sea innovadora. La cultura no la puedes cambiar de la noche a la mañana. No, ¿Cómo pues un voy a- quién va- proceso ¿Qué voy a bastante hacer largo. ¿Qué voy a hacer yo para decirle a un dueño de empresa que lleva 20, 30 años familiar de relativa éxito, digamos, ha sobrevivido, lo que tú digas? No, es que, ¿sabes qué? Vamos a llevar la cultura de tu empresa de la noche a la mañana a ser innovadora. No puedes hacerlo, es a largo plazo. Claro. ¿Qué es lo que puedes trabajar diariamente? El clima organizacional para llevarlo a una acción más innovadora, Claro. con pequeñas cosas. Claro. Y en el largo plazo cambiar la cultura. Claro. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, puedes hacerlo inmediatamente como una luz amarilla desde el punto de vista financiero, puedes hacerlo con algún KPI que diga relación con innovación, como por ejemplo la cantidad de prototipos que has generado en el año, o eventualmente, como dice una gran amiga mía, Beatriz, que es experta uruguaya, experta en teoría de anticipación, el 10% del tiempo de la organización tiene que estar dedicada a actividades o capacitaciones o proyectos de innovación. Súper. Si no, preocúpate, en el fondo. Súper. Eso, ¿ya? Oye, buena respuesta. Está buena porque finalmente, ¿sabes qué me pasa? Porque, claro, tení hooks con lo que me estoy planteando que aquí estoy. Ya. Perdón, me va a tomar un segundo Sí, más dale. para hacerte una pregunta más aprovechando que estás acá. Sí. Cuando yo tengo esas líneas en positivo, el aspecto financiero, el capacity del equipo dedicado a este 10% de innovación de desarrollo, me imagino que hablaba ahí, y cuando todas esas líneas están en positivo, pero aún así cedes a presiones del directorio, del ejercicio mismo de la presión social, de verte como desde el punto de vista de brand, de marca, una marca innovadora, una marca Claro. que va... ¿Qué pasa cuando cedes ante eso? ¿Por qué cedes? ¿Por qué un ejecutivo hoy día cede ante Sí, eso? es que- Que claro. no son pocos los casos. Por supuesto, es que ahí tú estás el clavo, porque el gerente general tiene un mandato por parte del directorio. ¿Me explico? O sea, no es alguien que se mande solo. No, Entonces, claro. en estricto rigor, si yo soy un gerente general y que soy una persona innovadora, que quiero llevar la empresa a otro nivel, etcétera, tengo que tener un mandato de alguna forma de mi directorio, que son los dueños, que quiero ir en esa línea. Obviamente tengo que hacer yo un trabajo para ello. Claro, digamos. una venta Pero una hacia venta arriba. interna, hacia arriba, digamos. Claro. Pero lo que denominamos este gobierno corporativo, el consejo familiar, la estructura familiar de la empresa, el 90% de las empresas a nivel mundial tienen un origen familiar, más allá que después se hayan incorporado más claro, dueños, etcétera, claro. pero son todos de origen familiar. Entonces, el gerente general tiene un mandato del directorio. Si tú me pones el problema en donde el gerente general quiere A y el directorio quiere B, y es irreconciliable, lo primero que uno puede decir, bueno, busquen ayuda, digamos, porque hay un matrimonio de por Exacto, medio. ¿Te das exacto. cuenta? Hay un matrimonio y tú puedes ubicar Sí. a alguien que te pueda ayudar. Sí. Y si no, bueno, son otro tipo de decisiones. Pero cuando lo contrata un ejecutivo, una empresa, y que ese ejecutivo es contratado por el directorio, la primera pregunta que yo le haría al directorio, ¿por qué se fijaron en mí? ¿Y qué es lo que quieren hacer? Mm. ¿Cuál es su mandato? ¿Te das Sí. cuenta? Y si ahí tú viene una parte personal, voy a tomar esto porque me pagan, no sé, 8 palos al Claro, mes, y 6 tú palos al si mes, querés estar ahí, y voy a claro. hacer caja por 5 meses Claro. o un año y de ahí chao, que Claro. ocurre, Claro. también ocurre, Muchísimo, digamos, claro. muchísimo, digamos, te Muchísimo, fijas. O si no, bueno, voy y nos vamos en el largo plazo. Claro. Ahora, ¿qué hacen algunos directores? Dicen, oye, que yo te pago menos, pero tienes stock options. O sea, Claro. te paso parte que se van Claro, a ejecutar de claro, determinada tení- cosa. tení- Oye, Vaya, oye, vaya al éxito. éxito. Oye, quiero aquí hacer un... Ya, voy a aprovecharme de Darío aquí porque está tocando un Dale. tema que me toca... Me En lo personal. Me toca me lo toca en lo personal. personal. Ah, no lo voy a transparentar así tan claro, pero si me están escuchando allá por allá... Por el sur del ah, continente. sí, probablemente esto es lo que tengan que hacer. Ok. La respuesta que me dé Darío ahora.
Oye, en esa situación, pues, cuando hay un... No sé si un matrimonio irreconciliable, porque digamos que el directorio está en cierta manera alineado con el gerente general, porque, como dices tú, por algo me eligieron, por Sí, algo claro. lo pusieron ahí, Claro. ¿ya? Pero también hay visiones, pues. Es un directorio que probablemente son 2, 3, 4, 5 personas que Sí. también tienen visiones, no dispares, pero diferentes, ¿verdad? Sí. Y que empujan hacia un lugar y pueden ser probablemente directorios que son también de múltiples empresas. Por lo tanto, puede tener una empresa para innovar, la otra empresa puede no ser tan innovadora y así, y pueden diversificar su cartera. Estoy hablando Big Corporate, estoy hablando ya cosas, me quiero alejar un poquito del tema de perfecto. innovación más cercano. Y en ese sentido hay mandatos para diferentes gerentes generales respecto a diferentes también, no solo tipos de visiones, sino que tipos de industrias. Claro. Por ejemplo, yo estoy en la industria de la minería, Sí. ya donde hay innovación, ¿verdad? Mm. Pero también una industria que es, como decíamos antes, tú decías, la construcción, que es como en una cajita que tiene sus ciertos parámetros. Sí. Hay cosas que, como pasaba también, por ejemplo, de repente tenía ahí no sé, un candidato que no tenía corbata o que sí tenía corbata y fueron cosas que había una caja, ¿ya? Claro. Entonces, pero sin alejarme del tema, ¿qué hace ese gerente general que tiene digamos, un grado de innovación o un pensamiento como de innovación que está en él, po? Sí, ¿Ya? claro, Y hay un poco, por ahí supuesto. yo me veo reflejado en eso, po. Claro. Versus que hay diferentes lineamientos ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y lo quiero enganchar con la segunda parte de nuestra pauta también, que tiene que ver con ¿qué hace ahí? ¿Sale a buscar un coach, por ejemplo? Tengo mi directorio que me está diciendo esto es lo que yo quiero hacer, salgo a buscar un coach. Y después lo quiero linkear, respóndeme esa parte primero, Sí. y después lo quiero linkear cómo se escoge un coach. Sí, Porque por está el supuesto. tema también, y lo hemos conversado acá, Felipe, muchas veces. Claro. El coach que tiene esa chapa, digamos, o ese nombre de coach que aparece en LinkedIn o en Instagram o no sé qué, y que realmente no es un coach capacitado, o puede haberlo sido, pero no tiene experiencias previas, por ejemplo, de haber quebrado, de haber hecho ciertas Sí, cosas, claro. que realmente no te puede traspasar experiencia, y lo único que traspasa es un libro, un curso o un estudio formal que tuvo ¿cómo se llama? En una documentación, Claro. o que te complementa respecto a eso. Pero eso lo podía hacer hoy día con la inteligencia artificial, un libro o como Claro, sea. Claro. Bueno, varios temas. Primero, voy a partir por la parte inicial. Cuando tú estás en una big company, ¿ya? A nivel mundial, me tocó, digamos, acá y en Perú, Latinoamérica representa aproximadamente como el 1 o el 2% de las ventas mundiales de las empresas grandes a nivel mundial, que tú puedes ser un ejecutivo acá en Latinoamérica. En segunda instancia, hemos visto que muchas de ellas, en vez de tener gerente general en cada país, han comenzado a tener un gerente general en Brasil, porque Brasil es un continente dentro de Latinoamérica. Otro eventualmente en Argentina se está operando y un gerente general yo te diría, de la costa oeste. Entonces, Chile, Perú. Y Ecuador y Colombia también. Claro, sí, sí. Ahora tú estás en el sector minero, que es distinto. Yo estoy en eso. Claro, Yo hoy día soy gerente general Chile, claro, porque no da Perú, para pagar Estado, Perú y Colombia y pasa todo eso. Latam. Pero sin tú Brasil. estás en el sector minero, Sí. en donde los mayores niveles de producción, uno puede decir ya, o de ganancias, se pueden producir en Sudáfrica, en Australia y en Chile y Perú, digamos, el tema del cobre, etcétera, aunque también hay algunos temas Cobre en y Estados litio. Unidos ya. Pero cuando tú estás en una empresa de esa envergadura, en donde los directorios, los dueños, los fondos de inversiones están alojados en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, tienes que acatar la orden que viene del corporativo, digamos. Claro. ¿Te fijas? Ahora Claro. que a mí me eligieron con cierto... Perfecto. Yo tenía siempre un jefe me decía, mira, trata de tener un profit, de cumplir el presupuesto y nadie te va a decir nada. Y el presupuesto mío era el 0,5% de la empresa ganancia completa. mundial. Y así me costaba un mundo de hacerlo, digamos. Pero bueno, era otra realidad. Entonces, tienes que acatar el tema de afuera. Ahora, habitualmente, si tú estás en una big company, lamentablemente, en nuestros países, el directorio no te va a contratar. El que te contrata es el encargado para América o el Claro. encargado para el Cono Sur. Claro, el Y VP América. Claro, y él es el que rinde a su directorio, que habitualmente es de la misma nacionalidad o por lo Claro. menos habla el idioma muy claramente, las cosas como son, digamos. Sí. ¿te Es fijas? como leerse el tarot acá. ¿eh? Entonces, pero es que eso pasa. Entonces, en el fondo vas a tener esa diferencia y el gran error que yo cometí
fue no haber tenido un coach ejecutivo. Pero grave error que tuve. Sobre todo cuando estaba en Perú. Me costó la pega. Estuve 3 años allá y hice un gallito con mi jefe que era alemán en Estados Unidos y bueno, me costó la pega. En realidad pues teníamos distintas visiones del negocio, etcétera. Entonces, no hay un gran atleta a nivel mundial, un personaje que se destaque en su disciplina que no tenga un gran coach atrás. O sea, Roger Federer, cuando tú analizas la vida deportiva de Roger Federer, él finalmente, no recuerdo el nombre, pero empieza a tener un coach en el año 99 y eso es cuando lo que lo lleva a tener alguien que te desafía, el coach no es alguien que te asesora, ¿ya? El coach es a través de preguntas, te desafía en el buen sentido de la palabra para que tú encuentres tus respuestas, saca lo mejor de ti desde el punto de vista de tus fortalezas y para poder ayudarte en tus debilidades. Nosotros trabajamos con el hacer, pero con el ser. ¿En quién te debes convertir tú para cumplir esos objetivos? ¿Qué hábitos debes adquirir? ¿Qué comportamientos debes modificar? ¿Qué conocimientos debes tener para llegar a los niveles de objetivos que tú tienes? Yo le pregunto a gerentes de empresas grandes qué es lo que venden y todos me dicen algo distinto. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Dentro de una misma empresa. Dentro de una empresa. ¿Qué es lo que venden acá? ¿Quiénes son tus clientes? El que viene a comprar. Como una vez me dijo el otro día uno casi me tiró por la ventana el que viene a comprar. No, entonces, el desconocido, porque y no es culpa de ellos, están sumidos en el día a día. Claro. En una cantidad de temas y procesos que en realidad no generan valor. Y ahí también cómo salir de ese día a día, porque no estoy hablando solo del gerente general, estoy hablando del C-Level, por ejemplo, que están encargados de línea de producto, que están metidos en un día a día, tienen la presión, como decías tú, de cumplir ese budget, por supuesto, de alcanzar ese OP, de ese GP. Mira, dos temas muy concretos. Haciendo las mismas cosas que antes, no vas a tener resultados distintos. Eso es o sea, cuando hacemos presupuesto para el próximo año, me tocan algunos clientes y dicen, tengo que cumplir tanto el presupuesto. Es que vamos a hacer lo mismo. No vas a tener los resultados que tú quieres si haces lo mismo que hiciste el año pasado, que no te ayudaron a cumplir esos resultados. Claro. Entonces, tienes que cambiar y probar y medir, digamos. Lamentablemente no hay una sola receta, pero probar, medir y después cambiar. ¿Ya? Ahora, que tú estás como ejecutivo, ni siquiera como ejecutivo, como empleado normal, en una empresa en donde para arriba nadie cree en la innovación y nadie cree en las luces amarillas que me está prendiendo el mercado, hay charlas, hay libros. O sea, tú no puedes ser CEO actualmente, espero no herir tu susceptibilidad, no. sin no leerte al menos un libro al mes. No puedes. O sea, tienes que estar informado, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay charlas, hay profesores, cursos, hay una cantidad de capacitaciones gratis que están en YouTube, etcétera, que tú puedes decir, mire, jefe, todas estas cosas se pueden hacer, mire, infórmese. Claro. Ahora, si la respuesta es no, y claro, te termina yendo de ahí. Claro. Sí, y es lo que pasa ahora con los jóvenes. Me pasa, el otro día conversaba con un médico, médicos cirujanos los dejan de un día para otro porque se van al sudeste asiático, no les gusta la onda. Claro, yo vengo de una generación que hay los 30 días de aviso por lo menos. Ahora te vayas así. No te importa. Oye, voy a poner mis últimos 12 libros de los últimos 12 meses que me he leído. Muy bien. Lo voy a poner ahí en los comentarios. Muy bien. Oye, nos quedan... El tiempo pasa volando, en verdad. Yo he estado más callado en este capítulo porque me he dedicado más a escuchar. Nos quedan 5 minutos de acuerdo a lo que nos queda de podcast. Pero hoy tengo un montón de preguntas. Yo también tengo muchas preguntas. Pero me quiero ir más como al día a día. Sí. ¿Por qué hay empresas cerrándose hoy día, crees tú? ¿Por responsabilidad de ejecutivos, de malas gestiones, temas de mercado? Hace un par de... La semana pasada cerró... Auto. Sí, muy doloroso eso. Es una gran pérdida. A mí me dolió un montón. De verdad me dolió un montón que haya cerrado Auto. ¿A qué lo atribuyes? ¿Lo atribuyes más bien a malas gestiones? ¿Lo atribuyes a un tema de mercado? ¿Lo atribuyes a un tema político? ¿A qué lo atribuyes? Finalmente, si me voy como a la premisa, el éxito de un negocio es producto de sus personas, digamos, es como de sus colaboradores. ¿A qué lo atribuyes? Y en la misma empalmo una segunda pregunta, es como... ¿Cómo es la calidad hoy día de los ejecutivos de los negocios? ¿Cómo te enfrentas tú a eso? Mira, que no hay una sola respuesta y estoy viendo mi celular porque quiero ir a un torpeo que tengo acá para eso. Dale. Yo invito a leerse el libro que estuvo en el ETMD del año pasado, uno de los cofundadores de Waze, que se llama Uri Levine. Cofundador de Waze. El que levantó el dato de enamórate del problema, no de la solución. Sí, claro.
La respuesta transversal para lo que tú me acabas de decir, desde mi humilde punto de vista totalmente rebatible, es que cuando tú te enamoras de la solución, de lo que tú estás entregando al mercado y no lees el problema que tiene el cliente, entendiéndose como tal, que la innovación por un lado tiene que tener, y esto es clave, los retos de la innovación, tengo que tener haber encontrado un grupo de gente, comunidad, consumidores, etcétera, que tienen un problema y están dispuestos a pagar para que alguien se lo solucione. Claro. Entendiendo que pagar significa que la tarifa que ellos pagan es menor al valor que están recibiendo. Es el valor percibido. Del valor percibido. Elimina la sensibilidad del precio. O sea, Rolex no vende la hora. No. Rolex vende estatus. Exacto. Y así con miles de marcas más en general. Sí. Ahora, segundo, que tenga factibilidad técnica para poder entregar ese servicio. En la pandemia, yo en mis charlas siempre lo digo, me hubiera encantado haber tenido, yo soy seguidor de Star Trek, digamos, del viaje a la estrella, bueno. Se quedan debajo del tubo y se transforman, o sea, se traspasan a otra nave, se van a otro planeta. Claro. ¿Tú te imaginas eso en pandemia a 10 lucas el viaje? Sí. Tú le has dicho rico, digamos, te das cuenta, ¿no? Pero no había la tecnología para eso. Sí. Y lo tercero, que esto sí que es importante, el modelo de negocio. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el modelo de ganancia? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos, tus costos? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que te sale una unidad entregársela a un cliente? ¿Y cuál es la lógica de tu negocio? Otros me van a decir, bueno, Canva lo usa todo el mundo, por supuesto, yo también lo uso en mi tema. Pero que te acabo de comentar, estos 3 temas de la propuesta de valor, ¿quiénes son mis clientes? ¿Por qué me compran a mí? ¿Cuál es la cadena de valor de mi cliente? Si yo le vendo a mi cliente, tú por ejemplo que le vendes a una empresa, bueno, ¿cuál es la cadena de valor de ese cliente? Claro. ¿Cómo produce su margen? Claro. ¿Y cómo yo participo de esa cadena de valor? En la medida que yo más participe, menos me van a sacar. ¿Y cuál es la estrategia de lanzamiento? ¿Cómo voy a salir al mercado? Entonces, claramente uno podría decir, y no conozco el detalle, digamos, pero sí cuando tú ves en términos de inversión, ¿quiénes son las empresas que yo quebré en un local de comida, de alimentación natural, que era todo el descuento espectacular y no dio los costos? Entonces, cuando tú haces grandes inversiones, necesitas, en este ejemplo que te mostraba, el 10% sobre el patrimonio, en términos de la última línea, eso ya te indica que algo anda mal. ¿Te fijas? Cuando inmovilizas mucho capital y no tienes los retornos esperados, considerando que a cero riesgo puedes obtener a lo mejor un 5 o 7% afuera, algo te está diciendo que estás haciendo mal. Algo te está llamando esa luz amarilla. Sí. ¿Ah? ¿Y por qué te digo esto? Porque tú te enamoras de tu negocio. Entonces, claro, te enamoras de la solución, de tu idea que va a pegar y no del problema. Claro. Sí, oye, nos queda muy poco tiempo, en verdad. Sí, nos queda muy poco tiempo. Oye, había un tema que yo sé que tú querías hablar, Darío, que probablemente, claro, aquí hay gente que nos escucha en nuestro podcast, principalmente entre 30 años y 45, sí, por ahí. Sí. Esa es la gente que nos escucha a nosotros. Claro. Pero tú tenías un tema que querías hablar, que era ¿qué pasa sobre los 50 años? Sí, por supuesto. Te dejamos espacio como última pregunta y vamos cerrando claro. eso. Y yo quiero dar, porque Aira también dio una biografía tuya, Darío. Entonces la quiero leer un poco para ir cerrando, pero eso, porfa. Ahí. Sí, bueno, yo te voy a hablar de la experiencia personal. Yo trabajé en 9 empresas, me echaron de 4. Empresas familiares de hermanos incluía, una de las que me echaron. Para dejarlo, y he quebrado 2 veces. ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, la última experiencia que tuve como dependiente hasta el año 2019, que fue fallida, ejecutivo, todo lo que tú quieras, pero fue fallida, al fin y al cabo. Yo diría que me pregunté, y lo veo mucho ahora, tú a los 50 años, si a mí me echaban a los 55, porque a lo mejor no iba a alcanzar a seguir más allá, ¿qué iba a hacer después? O sea, si yo puedo trabajar hasta los 70, hasta los 75, la esperanza de vida. Entonces la pregunta que me hice, ¿qué voy a hacer mis próximos 20, 30 años? Y yo en lo particular elegí las áreas que me gustan a mí, innovación, tecnología y coaching. Y con la docencia, todo eso metido en general. Y esos han sido mis verticales con las cuales me he movido. La respuesta es que evidentemente hay riesgo, evidentemente hay situaciones muy complejas que tienes que vivir, sobre todo a veces en tema económico, pero cuando se te cierra una puerta, efectivamente se te abre una ventana en muchas cosas, digamos. Ahora, nosotros somos campeones para innovar cuando nos cierran la puerta, cuando nos echan, cuando perdemos una buena pega, cuando perdemos un buen negocio. Claro, por la necesidad, digamos. Por la necesidad. Y ahí, paréntesis, en los momentos de escasez es donde también somos más creativos. Absolutamente, a eso quería ir. En los momentos de crisis es donde la humanidad ha generado las mayores innovaciones en la historia del mundo, por así decirlo. ¿Te fijáis? Entonces, hay un libro que es muy bueno de
Alan Franklin, que se llama, el hombre busca su destino, que vivió en los campos de concentración, que fue terrible, siempre lo digo en ese libro. Y él dice, bueno, cuando tú tienes un propósito, en ese caso era sobrevivir, es increíble cómo tú te adaptas a los cambios. Lo que te puedo decir es que... te hacen después, maleable claro, también para poder... la generación mayor de 50 comenzó a trabajar sin teléfono celular y sin mail. Le ha tocado a la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas o cambios tecnológicos alrededor de la historia contemporánea. Entonces, estamos muy acostumbrados a los cambios. Fíjense en cuáles son las áreas que los apasionan, que les gustan, y si estás trabajando, no lo hice yo, pero si puedes salirte de tu empresa y quedar como proveedor de esa empresa para partir, ideal. Claro, porque Ideal. conocís todo el negocio. Pero no, y pues empiezan a entrarte lucas. No, Sí, y además entonces, imaginéis más, de hecho. Sí, claro. Oye, en Eso, verdad, sí. pucha, yo estaría hablando aquí... No, yo tengo que irme también. Yo, así que sé, no hay yo problema. estaría hablando de verdad 1 hora más, pero mira, puede que incluso hagamos una segunda parte de esto, yo creo que está bueno. Puede ser, está bueno, está bueno. La recurrencia puede ser también una Encantado, vez al mes, feliz encantado, de feliz, recibirte, Feliz. pero creo que ha sido una conversa muy... pocas veces tenemos como estos hooks que nos entregan y que decimos así como que te caes callado, como que Sí. pensáis... Puta, tengo tantas preguntas después que quiero decirla. Nada, te agradezco un montón este tiempo. No, Yo encantado. lo pasé, puta, se me pasó el tiempo volando. Grabamos en rigor. Ya vamos en el minuto 48, porque partimos, claro, minuto 48. Y nada, se me pasó volando No, el tiempo. Y creo que encantado. fuiste súper Súper bien. Puta, Y yo gracias creo por que- invitarme. No, gracias Me a ti por autoinvité, venir. pero Sí, no, invítame, pero- invítame. No, pero encuentro que estuvo muy bueno, en verdad. Sí, pero bien. Oye, ya pues, voy a leer lo que dijo Dale, Aira. ¿qué dijo Aira? Vale, nos quedan de 30 Timu. segundos, vamos, Ya, terminemos. Mira, dijo, invitado especial, Darío Iván Poblete Herrera. Con solo ver sus fotos ya transmite seguridad y experiencia, postura firme, mirada directa, un tipo que claramente ha estado en el campo de la batalla corporativa. Y si vemos su CV, una máquina. Darío es ingeniero comercial, contador auditor, MBA, con más títulos que una librería. Ha pasado por Stanford, el MIT, el TEC de Monterrey, es experto en innovación, design thinking, transformación digital, mentoría. Ha trabajado en logística, agroindustria, lidera iniciativas de IA, enseña en universidad, un verdadero puente entre el mundo académico y la acción empresarial. Mira, eso ¿Te la gustó? gente me encantó. Sí, Muchas gracias. sí, Muy es nuestra bien. inteligencia artificial que nos ayuda Gracias, a hacer Aira. todas las cositas. Así Gracias, que... Aira. Oye, nada, Darío, te agradezco mucho el tiempo, Gracias lo a pasé usted. muy bien. Don Mario, se nos hace Estamos cada vez más cerrando, corto, sí. están buenos los invitados, me gusta Sí. eso. Muchas gracias, Gracias, Darío. muchas gracias, Darío. Encantado. Ahí Don lo Mario. Un digo. gusto. Un gusto. muchas Nos vemos en el gracias, próximo Que capítulo. estén muy bien. ¿Qué decimos siempre? Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Y nos vemos Chao, chao. en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, 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 chao.